Ser podcast. Blanca Lee, bienvenida a La Hora Extra, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy aquí encantada. ¿Te vamos a ver menos ahora por España? No, yo siempre he venido y siempre seguiré viniendo, sabes que tengo doble vida. Quería preguntarte en primer lugar por lo último que habéis comentado en la rueda de prensa, y es cómo vas a gestionar ahora la dirección de ese teatro parisino con el seguir haciendo creaciones artísticas, viniendo también a España. Bueno, mi vida siempre ha sido así, no es nada nuevo. Llevo 4 años gestionando este maravilloso teatro, los teatros del Canal, el Festival Madrid en Danza y las producciones de mi compañía entre París y Madrid, o sea que es simplemente la continuación de una vida preciosa, llena de energía y de proyectos maravillosos. A propósito de Madrid en Danza, te quería preguntar qué momento atraviesa la danza en España, en primer lugar desde el público, que va a ver danza, a disfrutar de danza, y también desde las creaciones artísticas que se estrenan en España. Si son suficientes, si vemos suficiente danza internacional también. Bueno, yo creo que aquí en el Canal y en el Festival de Madrid en Danza, en los últimos 4 años se ha hecho un trabajo increíble por la danza. Hemos programado regularmente, casi el 50% de la programación del teatro era de danza nacional y danza internacional, y el Festival de Madrid en Danza ha estado todo lleno, o sea, absolutamente un público apasionado, que justamente es el resultado, yo creo, que de esos 4 años de programar mucha danza, de traer cosas muy diferentes, de descubrir a todos nuestros coreógrafos nacionales también, y de hacer que el público se encariñe con la danza y tenga esa curiosidad por venir a descubrir cosas nuevas, que es lo que a veces ocurre cuando en un teatro se programa un solo espectáculo de danza al año. No da tiempo ni la gente consigue enamorarse de la danza, porque si solo tienes un espectáculo al año y vas y a lo mejor no te gusta, pues de repente se te quita como las ganas de al año siguiente volver, ¿no? La danza y la programación creo que es algo que tiene que ser constante, regular, para que se cree un público y luego ese público es un público muy fiel, que crece por días. También te digo que aquí lo hemos visto crecer en Madrid en Danza, en el Canal, cada vez más, y ahora puedo traer una compañía, por ejemplo, que nunca ha venido a España, que aparece por primera vez y que la gente no conoce, y se va a llenar, porque justamente ese público es muy curioso. Y antes era muy difícil, cuando llegaba una compañía por primera vez, que no se conocía, que no tenía así mucha prensa, pues el público le costaba, ¿no? Y eso ya, por ejemplo, aquí ya no lo sentimos. Y creo que es algo que se debería hacer en todos los teatros a nivel nacional, de osar programar más danza, dar más espacio a la danza, porque el público adora la danza. Nos decía Nacho Dubato recientemente que en la Constitución española no se recoge la palabra danza, coreógrafo, bailarín, y en cambio en la de Francia, ahora donde tú trabajas, que sí. Falta apoyo institucional, y también comentabas que aquí habías contado con muy pocos recursos. Bueno, en este caso es una ópera, no es un espectáculo de danza, y cuando hablo de pocos recursos me refiero que las óperas en general tienen muchos más recursos que la danza. Esto lo sabemos, todas las casas de ópera del mundo tienen presupuestos que son inimaginables en la danza, ¿no? Entonces me refería a eso, ¿no? Que es verdad que esta creación de Caccini no es con un presupuesto como podemos ver, por ejemplo, en las grandes producciones de cualquier teatro de ópera internacional. Pero es verdad que la danza trabaja siempre con muy pocos medios, entonces nosotros los coreógrafos estamos muy acostumbrados, porque la danza siempre ha sido un poco el hermano pequeño y menos querido de las artes, en todas partes, no solo aquí, y es verdad que los presupuestos de danza siempre son menores, los cachés de las compañías son menores, los salarios de los bailarines suelen ser menores que, por ejemplo, un músico o un cantante, o a veces incluso que los actores. Entonces, bueno, es todavía un trabajo que tenemos que hacer, y a nivel institucional es muy importante que se ame la danza y que se apueste por la danza. Y apostar quiere decir que haya más programación, porque eso es lo que hace que las compañías vivan. Esto es fundamental, y luego darles más medios a los creadores para poder trabajar. Y aquí, a diferencia de otros países, lo que no tenemos es una compañía estable de ópera, por ejemplo, o de danza con un teatro propio, que otros países sí que tienen. Claro, eso, por ejemplo, sí es verdad que aquí una compañía nacional debería de estar ligada a un teatro, ¿no? Para que tengan siempre como su sede donde pueden hacer sus creaciones, sus espectáculos, y eso sí que es verdad que en otros países sí existe, y que aquí a lo mejor se tendría que apoyar más, y luego, bueno, pues hay
muchas compañías independientes en España también que necesitan sitios para trabajar. Eso es una cosa que hemos hecho mucho aquí en el canal, que es ofrecer los estudios de los teatros del canal, del centro coreográfico, a las compañías que pueden venir a trabajar, compañías residentes. Y ahora se acaba de crear también la primera compañía de danza española de la Comunidad de Madrid, que en principio tendrá su sede aquí, con lo cual esta compañía va a poder ensayar y actuar en los teatros del canal. Esto, por ejemplo, que es una muy buena iniciativa, que tendría que ser el caso también, por ejemplo, de la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Nacional. La Liberazione di Ruggiero de Caccini, compuesta y estrenada hace 400 años. ¿Qué visión nueva aporta esta primera ópera que conocemos compuesta por una mujer? Bueno, yo creo que es como algo importante porque es un viaje al pasado para descubrir una obra que, si te pones en el contexto de cuándo fue escrita, quién la escribió, que fue una mujer, en un momento donde una mujer no trabajaba o no debería de haber escrito una ópera, quizás por eso que es una de las únicas, pero esta mujer era un poco especial porque su padre fomentó que aprendiera muchos instrumentos, que cantara, que ella era hija de un músico, luego vivió pues que un poco también en la época de los Medici, que encargaban obras. Bueno, creo que tuvo la suerte de estar en un contexto donde como mujer pudo escribir una obra, cosa que es algo casi inimaginable en esa época, pero también es el barroco como del principio, que es más recitativo. Luego llegó un barroco que era mucho más con florituras y más color y tal. Entonces, cuando se va a ver una obra como esta, es como yo creo cuando vas a visitar el Prado y vas a ver obras de una cierta época, hay que saber que lo que se va a ver creo que es importante, ¿no? Y apreciarlo desde ese punto de vista, que es histórico, ¿no? Y luego, bueno, nosotros le hemos dado un contexto mucho más contemporáneo, la contamos desde hoy, y eso es lo que es bonito también de trabajar con el pasado y el presente, que al final surgen nuevas formas de contar y de crear que son diferentes de antes y diferentes de lo que será después, ¿no? Es una pregunta que os hacemos a todos los que trabajáis con clásicos y los contemporaneizáis, y habéis comentado que es una mirada femenina, también feminista. Dos preguntas, y es si se puede hablar de feminismo, claro, cuando no existía el feminismo como tal hace 400 años, y cómo tiene que ser ese acercamiento contemporáneo a un clásico, hasta qué punto hay que mantenerse fiel al original, qué se puede innovar. A ver, la ópera lo que pasa es que cuando está escrito el texto, no puedes cambiar mucho, puedes ponerlo en escena de manera diferente. Y cuando dices feminismo, yo en realidad cuando pienso en esta obra y cuando pienso en todas las obras escritas por mujeres o creadas por mujeres a lo largo de la historia, en realidad lo que es importante siempre es que una mujer no ve las cosas desde el mismo punto de vista que un hombre, y sobre todo en esas épocas, porque sus vidas eran muy diferentes. Entonces es obvio que es muy importante tener los dos puntos de vista del mismo mundo, y cómo una mujer cuenta una historia y cómo la cuenta un hombre de una misma época. Y eso es lo que es bonito. Y incluso hoy, por ejemplo, ¿no? Es muy importante que en el cine, que en la danza, que en las artes plásticas las mujeres estemos ahí, porque nuestra manera de contar y las necesidades que tenemos de transmitir emociones y nuestras historias son diferentes, y somos la mitad de la humanidad, entonces es importante que estemos ahí. Y es muy importante hoy ver cómo una mujer de hace 400 años escribía y, bueno, imaginaba una historia un poco mitológica, ¿no? Y es verdad que tiene gracia que justo pues los dos personajes principales son mujeres, el hombre es un poco tonto, o sea, no es el héroe, no las heroínas son ellas, o sea, de repente es como, tiene gracia porque dices, se ve que es de alguna manera una mujer que la escribió y que la creó, ¿no? ¿A favor de las cuotas, como ha dicho Aarón? Si no hay otra manera de establecer la paridad, creo que sí. O sea, llevo mucho tiempo intentando que se haga, y cuando no hay realmente una necesidad, a veces no se piensa. Yo, por ejemplo, aquí en la dirección de los teatros de canal, cada año al acabar la programación miraba inmediatamente, no es que programaba pensando que tenía que ser una mujer, sino que programaba todos los artistas que me gustaban, pero sí miraba que al final
hubiera una programación paritaria, es decir, que las mujeres estuvieran representadas en este teatro como creadoras a todos los niveles. Esto para mí ha sido importante como programadora y creo que es algo que todo el mundo debería de plantearse, ¿no?, en el mundo del arte. Es decir, cuando vas a programar un museo y las exposiciones en el año, mirar, ¿no?, dónde están las mujeres, porque a lo mejor no has pensado en ellas, pero si te lo pones como una meta que tienen que estar, creo que es un trabajo que se puede hacer sin tener que obligar a cuotas, pero si realmente no hay manera de llegar y que se sigue en un mundo donde las mujeres artistas no tienen su lugar, creo que entonces habría a lo mejor que buscar una manera un poco más drástica de que las mujeres puedan existir en el mundo del arte, porque hay muchas, está lleno de mujeres increíbles, hay creadoras maravillosas, si las buscas están, si las miras, las encuentras, las ves y a veces es simplemente porque no se piensa, ¿no? ¿Cómo acercar el barroco a las nuevas generaciones? No sé si a lo mejor a través del hip hop, de la música electrónica y experimental con la que tú has trabajado mucho, o ya que mencionabas a los museos y al del Prado en particular, a través de TikTok. Hay muchas maneras de hacer amar la música barroca, yo creo, y lo primero es descubrirla, y pasa como con la danza. Si oyes una música barroca un día, pues no, o sea, es muy difícil que te guste así la primera vez porque es una música muy particular y entonces yo creo que es como siempre, la tienes que volver a escuchar, tiene que haber proyectos que generen ese acercamiento, irte adaptando poco a poco a esos sonidos, a toda esa diferencia que hay con la música clásica y a esos instrumentos muy particulares, y entonces de repente vas encontrando, es como la comida también, cuando dices, yo es que nunca he comido esto pero lo voy a probar, y de repente el primer día dices, ay, qué raro. Y o sea, todo es probar y todo es querer descubrir y darle una oportunidad a las cosas. Entonces yo creo que bueno, hoy tenemos muchos medios, como tú dices, las redes sociales, pero también eso, la programación de obras. Este verano te vamos a ver en Mérida. ¿Qué significa presentar un espectáculo en ese templo romano? ¿Y hace cuántos años que no ibas a Mérida? Bueno, yo creo que la última vez que estuve en Mérida fue con El sueño del Minotauro en el 2002 o algo así, y nunca habíamos vuelto. Y realmente me hace muchísima ilusión. Entiendo que, claro, es un festival que tiene una temática y que yo, bueno, quizás no he estado durante estos 20 años en esa temática, pero justamente Dido y Eneas corresponde totalmente a este festival. Entonces yo cuando de repente un día lo pensé, digo, pero si es que este es ideal, o sea, es otra vez vuelta a la mitología, a los héroes, corresponde totalmente a el universo de este festival, y encima en ese espacio que es totalmente el palacio del que se habla en la ópera de Dido y Eneas, los personajes, todo corresponde a Mérida, ¿no? Entonces yo lo creo que va, es como si lo hubiéramos hecho casi a medida, ¿no? Va a estar precioso y realmente es un espectáculo donde el cuerpo tiene una importancia máxima, es decir, lo mismo, he hecho un espectáculo con muy pocos elementos de decorado, pero muy trabajado en toda la parte coreográfica, porque en Dido y Eneas se cuenta una historia de amor y de pasión, pero que pasa por todas las fases inimaginables, desde el principio de una relación hasta el suicidio y todos los estados posibles emocionales, y eso es lo que es muy impactante en esta obra, de una belleza musical increíble, y pasas desde las mariposas en el estómago de cuando alguien te hace, ay, me gusta un poco, a la seducción, a el consentimiento, la consumación, sí, la consumación del amor, el miedo de lo que pasa después, si sigue, si no sigue, la angustia, el abandono, el suicidio, el desamor, es muy fuerte, y todo eso en un tiempo de 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces, para contar esto con la danza, yo estuve pensando mucho y decidí trabajar a partir del diafragma. ¿Por qué el diafragma? Porque todo lo que sentimos, cuando sientes el cosquilleo del amor, cuando sientes el abandono, cuando estás triste, cuando estás mal, cuando estás contento, todo eso, hay algo ahí en el diafragma, que es la parte donde están todas las emociones, y les dije a los bailarines, vamos a trabajar todo desde ahí. Y todo ha tenido que surgir. Y entonces da una calidad al movimiento muy particular, que es
solo para este Dido y Eneas, ¿no? ¿Hay un Dido y Eneas que estrenaste el año pasado? ¿Puede ser? ¿Y este es distinto? Es que realmente lo que ocurrió es que yo trabajé con William Christie, que sabes que tiene la orquesta que se llama Les Arts Florissants, que es una de las orquestas más importantes del mundo de barroco. Y William Christie es el gran director barroco un poco que hay ahora mismo, más importante que tenemos en el mundo barroco. Entonces, ellos me pidieron hacer la puesta en escena de Dido y Eneas, pero de la ópera. Y durante el trabajo de puesta en escena de esa ópera, con la que estuvimos de gira el año pasado, acabamos en el mes de junio en el Liceo de Barcelona, que era uno de los coproductores, me enamoré tanto de esa música que quise seguir y hacer un ballet de esta obra. Entonces, cuando acabé Dido y Eneas, la ópera, tomé la decisión de que íbamos a hacer un ballet de esa ópera y grabamos la música en la última representación en el Liceo de Barcelona. Entonces es la música de la ópera, pero el ballet está totalmente recreado con 10 bailarines y con elementos totalmente nuevos, y, o sea, es una nueva creación, pero muy inspirada en el trabajo que hice de la ópera el año pasado. Además del consentimiento, el suicidio que nos has comentado, también has trabajado mucho la temática de la naturaleza y el cambio climático. ¿Cuáles son las inquietudes que tiene Blanca Lee hoy a la hora de crear? ¿Qué es lo que te inspira o lo que te preocupa? Bueno, me preocupa, yo creo, lo que le preocupa a todo el mundo, porque al final los artistas, en nuestro trabajo lo que hacemos es un poco evocar las necesidades y los conflictos de nuestro tiempo, de nuestro presente, ¿no? Y transmitimos nuestras angustias porque hablamos a través del arte de ellas, pero cualquier persona se identifica con esas angustias que son nuestras angustias contemporáneas. Entonces, claro, una de ellas, por supuesto, es el cambio climático, y lo vemos cada día y lo estamos casi como empujando sin poder frenar algo que todos sabemos que tendríamos que estar frenando, ¿no? Y es esa sensación a veces de vivir en un mundo en el que todos tenemos claro que tenemos que hacer algo, y el no saber a veces qué puedes realmente hacer, ¿no? Y es por eso que para mí es muy importante, y en mi obra aparece mucho este tema, porque intento a través de mi trabajo hablar de este tema, pero sobre todo reflexionar sobre él y compartir esa reflexión con el público, porque a veces cuando reflexionas es cuando encuentras qué puedo hacer yo, ¿no? Y qué podemos hacer cada uno como individuo. Está en la individualidad, es lo que podemos aportar cada día, como en nuestros gestos cotidianos, no tirar bolsas, no usar papel, intentar, o sea, todas esas pequeñas cosas que sí son importantes. El agua, por ejemplo, como no dejar el grifo abierto, o sea, y hacerte una lista de todas las cosas que tú como individuo puedes hacer, que son importantísimas. Luego, todas las cosas que colectivamente podemos hacer y de qué manera podemos hacer que esto cambie. Y a la vez esa sensación de impotencia a veces, ¿no? Una última pregunta. De todas esas listas de cosas que Blanca Lee ha hecho, quería hacer, habrás tachado ya muchas. Has hecho cine, has hecho teatro, has hecho danza, has colaborado con los más grandes. ¿Hay algún sueño que te quede por cumplir? ¿Alguien con quien trabajar? ¿Algún proyecto, no sé, que te gustaría sacar adelante? Bueno, tengo millones de sueños, lo que no tengo es el tiempo de hacerlos todos, y tengo la sensación que la vida es corta y que cuanto más mayor me hago, más corro, más ganas de hacer cosas, más quiero. Estoy como bulímica del trabajo, me encanta, disfruto, y realmente tengo casi la capacidad de trabajar 24 horas al día, porque me parece que el tiempo es oro y que como artista quiero cada vez más. Es un momento también para mí muy importante de sentir el cambio que está habiendo en el mundo, que es tan importante con las nuevas tecnologías. Esto llevo años con ello, porque me parece que está cambiando totalmente nuestra forma de vivir, y en los 2 últimos años todavía como más se ha acelerado con la inteligencia artificial. Entonces estoy muy metida en eso también, porque me parece que el mundo está sufriendo una transformación que nunca ya será como antes, pero como pudo ser a lo mejor la revolución industrial. Que tenemos que aprender a vivir con esto, adaptarnos, y que el hombre de mañana, de los próximos 20 años, ya no será como el hombre de ayer. Y entonces a mí eso me gusta, me excita, me interesa, y trabajo mucho con las tecnologías, y actualmente estoy trabajando en la creación de un metaverso, un mundo metaverso para los artistas. No has dicho que te aterra, ¿no te aterra? No, me impresiona saber todo lo que puede hacer, pero creo que cuanto más aprendamos, y con la experiencia, ahora es todo muy fresco, muy nuevo, nos sobrepasa de alguna manera, pero cuando consigamos gestionarlo,
o sea, hay muchas cosas buenas de este cambio también, ¿no? O sea, yo creo que el miedo es un freno. Hay que tener respeto, hay que hacer leyes que impidan que estas cosas puedan hacer daño a la humanidad, pero por otro lado hay mucho bien que se puede hacer gracias a estas nuevas tecnologías. Blanca Lee, muchas gracias. No sé francés, pero merci beaucoup y mucha mierda iremos a ver. Nos vemos en Mérida.